Amén. Bueno, acompáñeme a ese verso conocido de Efesios capítulo 5, verso 18. Ya oramos, ya se alabó al Señor. Yo quisiera que su corazoncito realmente estuviera aquí. Si usted tiene preocupaciones, si usted hoy viernes quería salir a las 9 y solo faltan 15 minutos, trate de no pensar en eso, sino que en lo que el Señor tiene para usted. ¿Usted cree que Dios tiene algo para usted? Muy poquitos amenes. ¿Sí cree usted que el Señor tiene algo para usted hoy? Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino, esto es el mandamiento, sino sed llenos del Espíritu. Es un mandamiento, es algo que el apóstol Pablo les habló de parte del Señor, siendo inspirado por el Espíritu Santo a los de Éfeso. Pero después de casi 2000 años también nos recuerda a nosotros que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, esa llenura nos hace recordar que nosotros también podemos saber que somos, o recordar que somos vasos, ¿verdad? Amén. Y la pregunta de esta noche es, ¿el vaso está medio vacío o medio lleno? Y ojalá cada uno de ustedes pueda ser honesto con Dios para poder decir, Señor, no tengo llenura, o sí tengo llenura. Porque usted tiene que tener testimonio. Y las características de esa llenura, sin duda, usted las tiene que recordar y tienen que ser una realidad todo el tiempo, porque sed llenos es hoy viernes, sed llenos es mañana sábado, sed llenos es mañana domingo, porque si nosotros nos acostumbramos a buscar la llenura del Espíritu Santo, cuando Él venga nos va a encontrar ¿cómo? Llenos, no vacíos. Amén. Bueno, yo quiero entonces que usted se dé cuenta que indudablemente esto de ser lleno del Espíritu Santo era algo totalmente vital para la iglesia del principio. Por eso, usted se va a dar cuenta, si avanzamos un poquito, vamos a ver si podemos avanzar. Los primeros cristianos no eran medio llenos. Los primeros cristianos eran llenos del Espíritu Santo. Y si los primeros cristianos, hombres y mujeres como nosotros, fueron llenos del Espíritu Santo y así inició la iglesia, quiere decir que no tenemos otro patrón. No nos pueden vender otra cosa. No podemos nosotros razonar de otra manera. Usted sabe que millones de cristianos no creen lo que nosotros vamos a compartir hoy. Y quizá a la larga no lo creen porque tampoco lo miran ya. Las iglesias llamadas pentecostales ya casi no hablan lenguas, hermano. Casi no se ven los efectos de la llenura del Espíritu Santo. Y cada quien tendrá su propia doctrina, pero yo tengo que ir juntamente con usted a la palabra. Hechos capítulo 2, verso 1, que la conocemos bien. Estos colorcitos es solo para enfatizar lo que a mí me interesa enfatizar en esta ocasión. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, una fiesta judía religiosa, cientos de años de participar de esa fiesta Pentecostés, una vez al año, después de la Pascua, 50 días después de la Pascua. Pero ese Pentecostés, el Señor, después de haber resucitado, porque Él murió en la Pascua de ese año. Dígame si usted lo cree. Ese Pentecostés, después de que Él muere y resucita, iba a ser un Pentecostés especial, totalmente nuevo. No se ha repetido otro. Y acá sí, hace 2000 años de ese Pentecostés, era una fiesta.
Una fiesta que tenía que ver con con la cosecha del trigo. Y es que aquellos que a veces tienen o siguen redes, pues yo aprovecho las redes, hermano. Y he venido poniendo cada día una máxima del Dr. Ríos. No sé si algunos los han leído. Entre tanta cosa que leen, pues por lo menos que lean algo que les va a tomar unos segundos y que los puede edificar todo el día. Pero dentro de eso dice el hermano Otto, trigo, aceite y vino nunca debe faltar en la iglesia. Y no está hablando ni de trigo, ni de aceite, ni de vino natural, sino que está hablando de un vino que habla de gozo, está hablando de un aceite que habla de unción, y está hablando de un trigo que habla de palabra. Y eso no debe de faltar en ninguna congregación, no debe faltar en ningún discipulado, no debe faltar en ninguna de nuestras reuniones. Así que Pentecostés está relacionado con unción y está relacionado con palabra. Dice que estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento. Se oía, ¿verdad? Lo que va a acontecer ahora por medio del Espíritu Santo se va a oír y se va a ver. Por eso, como ministro, si usted dice que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, yo tengo que oír. Amén. Los amén están así medios. Pero también hay que ver. Porque así fue al principio. Un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa. ¿Cómo nos gustaría a nosotros, ahora que estamos así todos juntitos, que la casa esta se llenara, ¿verdad, hermano? Y que usted y yo ya no volviéramos a ser los mismos. Que a veces tenemos que ser sacados de la casa así un poquito, ¿eh? Porque hay cansancio, porque hay problemas y por diferentes razones. Y dice el verso 3, y se le aparecieron lenguas. ¿Sí? Ahí está en verde. Lenguas. Como de fuego, que repartiéndose, como que primero aparecieron y después se repartieron. Acuérdense que los 120 no eran 12, eran 120. 12 número de gobierno, 10 número de prueba. Así que ahí estaban los que se habían dejado gobernar por la palabra que el Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Pero como fueron varios días después de su resurrección y su ascensión, entonces el 10 habla de prueba. Y por eso siempre hacemos aquella reflexión que 500 vieron, según el testimonio del apóstol Pablo, vieron al Cristo resucitado, hermano. 500. Y solo 120 obedecieron la voz de Jesús antes de morir. Así que no es garantía ni siquiera la sobrenaturalidad, ¿verdad? Sino que es más garantía obedecer la palabra que nosotros recibimos y sujetarnos al gobierno de la palabra. No se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Yo la enviaré, es para ustedes y para sus hijos. Amén. A mí me gusta estar en una iglesia pentecostal, hermano. Yo pasé muchos años en una iglesia tradicional, como para que usted se comporte como tradicional, hermano. Los pentes dicen amén, gloria a Dios. Se les ve que tienen vida, hermano, aleluya. Gloria a Dios. No hay
no hay por qué no tener la libertad de poder expresarnos, hermano. Gloria a Dios. Se les aparecieron lenguas y se repartieron, pero qué llamativo que se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, ¿como cuántas lenguas habría? 120, es lógico, ¿no? Y seguramente si se miraban de frente, aquel miraba la lengua de fuego sobre la cabeza del otro, se miraba. ¿Estamos de acuerdo que se miraba? Y el otro miraba eso y decía, ¿y eso qué es? Se le va a quemar el pelo. ¿Puede usted entender esa sobrenaturalidad? La iglesia empezó con sobrenaturalidad. No puede terminar como está. Usted y yo no podemos terminar como estamos. Amén. No nos podemos conformar. Y acto seguido dice que todos, no faltó uno, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado de ser lleno del Espíritu Santo, hermano? Véalo ahí. ¿Cuál fue el resultado? Dice, comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, yo quiero que usted visualice esto. ¿Habían lenguas de fuego en la cabeza? ¿Sí? Así dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Lea bien su Biblia. Dice eso. Pero fueron llenos. Alex, venite a sentar aquí adelante, por favor. Es que cuando los veo lejos, me siento nervioso. Su pastor es raro, ¿verdad? Pero si los veo cerca, digo, entonces está llegando el mensaje. Los puedo ver cerquita. Y si se duermen, pues los despierto, ¿verdad? Lenguas de fuego arriba. Y fueron llenos. ¿Se podía medir eso? Muy difícil, ¿verdad? Pero ¿por qué supieron que fueron llenos? Escribe Lucas. ¿Y estaba Lucas ahí? Sí. Sí, aquí conmigo. Lenguas arriba. Pero el efecto de las lenguas arriba es que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero la razón para poder saber, si usted quiere, el que fue testigo Lucas que escribe, es que comenzaron a hablar. Dice, en otras lenguas, según el Espíritu. No porque ellos querían. Nuestras lenguas deben ser según el Espíritu. Les daba, ¿quién les daba la habilidad? ¿Pero quiénes hablaban? Ellos. ¿Sabe que hay gente que no tiene la libertad de hablar en lenguas porque cree que el Espíritu le debe abrir la boca? No, el Espíritu lo llena. Pero usted abre la boca. La habilidad se la da al Espíritu. Y dice, ¿para qué? Para expresarse. En otras palabras, si usted dice que está lleno o llena, tiene que haber efecto. Tiene que haber lenguas. Habilidad que el Espíritu da para expresarse. Y en el culto a Dios deben haber lenguas. Debe haber libertad del Espíritu, hermano. Y hay género de lenguas, no solo la misma lengua de hace 20 años. Hay géneros de lenguas. ¿Está conmigo? Yo sé que este es un repaso, pero es un repaso que yo espero que el Espíritu Santo esté haciendo, impactándole a su corazón, porque usted quiere eso. Si usted no anhela la llenura del Espíritu Santo, si usted no anhela los dones del Espíritu Santo, si usted no anhela los frutos del Espíritu Santo, si usted no anhela ser bautizado con el Espíritu Santo, no va a pasar nada.
Pero si usted lo anhela. A mí no se me olvida que el doctor Ríos decía: la iglesia empezó borracha y va a terminar como. Y nosotros, hermanos, bien sobrios. ¿Verdad que sí? ¿Cómo es un borracho, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Cómo es un borracho? No se puede ni sostener. ¿Y así termina usted en los cultos? ¿Verdad que no? Bien planchaditos, así como empezó todo. Entonces, ¿qué estará pasando? ¿Estaremos medio vacíos? Estamos comparando con la palabra. ¿Ah? ¿Cómo estaremos? Fíjese que los que están sobrios critican a los que están borrachos. ¿Verdad que sí? Y si hay muy poquitos borrachos y muchos sobrios, el borracho termina enfriándose porque le da pena. O se va a otro lado el borracho. El espíritu, ¿verdad? Amén. ¿Está conmigo? Bueno, no sé si lo logra ver, por eso yo quería que estuviera aquí cerquita. Pero dentro de tantas letras, déjeme utilizar esto. Usted ve que dice en el verso 3, y se les aparecieron lenguas. Mira, el número del original es el mismo que aparece aquí. Mira. Repartidas como de fuego. Y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. La misma palabra del original, ¿verdad? ¿La logra ver? Sí, todos la logran ver. Pero nota que en la última también dice lengua, pero no es la misma. ¿Y se tradujo igual? Ah, es que la primera es glosa. ¿Y lo quiere repetir conmigo? Glosa. Y la última es dialecto. Con K. Ah, entonces hay algo de diferencia ahí. Pero también note usted que dice hablar. Son palabras interesantes y llenos, ¿verdad? Es esta palabra. Bueno, es el mismo texto que acabamos de leer, pero la palabra hablar es laleo. Ahora yo le quiero mostrar a usted cómo una palabrita griega en nuestro idioma se traduce de un montón de maneras que enriquecen el concepto. Porque cuando dice empezaron a hablar, sería laleoglosa. Y laleo es pronunciar una voz o emitir un sonido. Y cuando usted habla en lenguas, ¿qué se oye? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? Va, hable lenguas un momentito. ¿Tiene libertad usted de hablar lenguas? ¿Sí? ¿Puede hablar lenguas? ¿Puede hablar lenguas? Hable con libertad. Hable con libertad. Lenguas del espíritu. ¿Qué es lo que está oyendo de su vecino y de usted? ¿Qué está oyendo? Está oyendo un sonido que no entiende. ¿Sí? ¿O entendió algo de lo que dijo su vecino? ¿Entendió algo? No. Pero note que hablar, glosa, es emitir un sonido, hablar, utilizar la lengua o la facultad del habla, pronunciar sonidos articulados. ¿Qué sonidos articulados? Son articulados, pero no se entienden. Pronunciar, usar las palabras con el fin de declarar la mente de uno, lo que uno tiene, solo que lo está declarando en lengua que no se entiende. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo tengo que seguir. Mire pues, glosa, muy parecido, pero glosa es la lengua.
No me acuerdo si me lavé la mano. Lengua. Eso es glosa. Pero, ¿ha visto usted a alguien que pueda hablar sin lengua? Entonces, literalmente glosa es la lengua, un miembro del cuerpo. Pero es el órgano de la expresión. Entonces, necesitamos la lengua para hablar. Y esa palabra literalmente se refiere a eso, una lengua, pero también el idioma o dialecto utilizado por un pueblo en particular distinto de las otras naciones. Entonces, la leo expresión de sonidos, glosa que utiliza la lengua, ¿sí? Pero nos vamos a dar cuenta que cuando habla de dialectos, porque al final vimos ahí que dice que ellos hablaban el dialecto o el idioma de todos los que estaban ahí de diferentes países que no se entendían unos a otros y que ellos, esos 120, no sabían esos dialectos. Amén. No lo sabían. Entonces el dialecto dice, breve definición de lenguaje, o ese lenguaje. O sea, dialecto es como todo el proceso completo. El hablar, el usar la lengua, la glosa, nos va a llevar a un dialecto. No sé si me están dando a entender. Por eso se define como el lenguaje, el habla, la conversación, la manera de hablar. Otro autor dice es la conversación, el habla, el discurso, el lenguaje, pero también es la lengua propia de las personas. Entonces déjeme con todas estas palabras transmitirle un pensamiento. Habían lenguas de fuego. Yo no sé cómo llegaron. Es sobrenatural. Eso es de Dios. Amén. Uno quisiera que otra vez fuera igual, pero ese Pentecostés fue único. Pero esa glosa de fuego, porque era glosa de fuego, la que estaba arriba, les dio la capacidad, porque por eso se posó en cada uno de ellos, de hablar. Y de hablar glosa. Lo que tenían arriba, no sé cómo se les metió adentro. Y es espíritu, ¿verdad? Porque es bautismo del Espíritu, es llenura del Espíritu. Era la primera vez que el Espíritu Santo iba a habitar en cuerpos humanos. Para eso tenía que morir Cristo, para eso tenía que resucitar. Para eso dijo, les conviene que yo me vaya y les voy a mandar al otro consolador. Eso es un recurso maravilloso que nosotros ya no usamos. O que estamos perdiendo la posibilidad de volverlo a usar. Y cuando se da el proceso y se habla la glosa, muchos dicen, no, es que ustedes los pentecostales lo que hablan es trabalenguas, dicen los tradicionales, que se van solamente por la teología y por el estudio. Pero en esto necesitamos revelación. Difícilmente un teólogo va a poder entender que había lengua de fuego y va a decir, es que eso solamente era un lenguaje figurado. No, había, porque por eso quedó claro que había. Y eso se les mete y empiezan a hablar. Y cuando hablan, ellos mismos no sabían que estaban hablando. Pero el Espíritu Santo lo transformó por su poder en dialecto, idioma, que podían entender todos los que estaban ahí de diferentes lugares. Aquel hablaba ahí, estaba hablando de esa manera y el otro estaba oyendo su idioma. ¿Me está entendiendo? Era un milagro poderoso. Porque estaban hablando y estaban, dice que glorificando a Dios.
Pero ellos no oían la lengua ininteligible, ellos oían su lenguaje porque fue transformado en dialecto. Y eso no ha pasado una sola vez. Se lee en la biografía de muchos misioneros antiguos que fueron por primera vez a una aldea donde se hablaba un dialecto que ellos jamás habían oído. Y empezaron a hablar sus lenguas y los de las aldeas lo entendían. Porque hay un propósito. Había un propósito de parte de Dios. Entonces, hermanos amados, usted se da cuenta lo maravilloso que es saber que el Espíritu Santo, que el Padre, porque es promesa. Amén. Bueno, acompáñeme a ese verso conocido de Efesios capítulo 5, verso 18. Ya oramos, ya se alabó al Señor. Yo quisiera que su corazoncito realmente estuviera aquí. Si usted tiene preocupaciones, si usted hoy viernes quería salir a las 9 y solo faltan 15 minutos, trate de no pensar en eso, sino que en lo que el Señor tiene para usted. ¿Usted cree que Dios tiene algo para usted? Muy poquitos amenes. ¿Sí cree usted que el Señor tiene algo para usted hoy? Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino, esto es el mandamiento, sino sed llenos del Espíritu. Es un mandamiento, es algo que el apóstol Pablo les habló de parte del Señor, siendo inspirado por el Espíritu Santo a los de Éfeso. Pero después de casi 2000 años también nos recuerda a nosotros que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, esa llenura nos hace recordar que nosotros también podemos saber que somos, o recordar que somos vasos, ¿verdad? Amén. Y la pregunta de esta noche es, ¿el vaso está medio vacío o medio lleno? Y ojalá cada uno de ustedes pueda ser honesto con Dios para poder decir, Señor, no tengo llenura, o sí tengo llenura. Porque usted tiene que tener testimonio. Y las características de esa llenura, sin duda, usted las tiene que recordar y tienen que ser una realidad todo el tiempo, porque sed llenos es hoy viernes, sed llenos es mañana sábado, sed llenos es mañana domingo, porque si nosotros nos acostumbramos a buscar la llenura del Espíritu Santo, cuando Él venga nos va a encontrar ¿cómo? Llenos, no vacíos. Amén. Bueno, yo quiero entonces que usted se dé cuenta que indudablemente esto de ser lleno del Espíritu Santo era algo totalmente vital para la iglesia del principio. Por eso, usted se va a dar cuenta, si avanzamos un poquito, vamos a ver si podemos avanzar. Los primeros cristianos no eran medio llenos. Los primeros cristianos eran llenos del Espíritu Santo. Y si los primeros cristianos, hombres y mujeres como nosotros, fueron llenos del Espíritu Santo y así inició la iglesia, quiere decir que no tenemos otro patrón. No nos pueden vender otra cosa. No podemos nosotros razonar de otra manera. Usted sabe que millones de cristianos no creen lo que nosotros vamos a compartir hoy. Y quizá a la larga no lo creen porque tampoco lo miran ya. Las iglesias llamadas pentecostales ya casi no hablan lenguas, hermano. Casi no se ven los efectos de la llenura del Espíritu Santo. Y cada quien tendrá su propia doctrina, pero yo tengo que ir juntamente con usted a la palabra. Hechos capítulo 2, verso 1, que la conocemos bien.
Estos colorcitos es solo para enfatizar lo que a mí me interesa enfatizar en esta ocasión. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, una fiesta judía religiosa, cientos de años de participar de esa fiesta Pentecostés, una vez al año, después de la Pascua, 50 días después de la Pascua. Pero ese Pentecostés, el Señor, después de haber resucitado, porque Él murió en la Pascua de ese año. Dígame si usted lo cree. Ese Pentecostés, después de que Él muere y resucita, iba a ser un Pentecostés especial, totalmente nuevo. No se ha repetido otro. Y acá sí, hace 2000 años de ese Pentecostés, era una fiesta. Una fiesta que tenía que ver con la cosecha del trigo. Y es que aquellos que a veces tienen o siguen redes, pues yo aprovecho las redes, hermano. Y he venido poniendo cada día una máxima del Dr. Ríos. No sé si algunos los han leído. Entre tanta cosa que leen, pues por lo menos que lean algo que les va a tomar unos segundos y que los puede edificar todo el día. Pero dentro de eso dice el hermano Otto, trigo, aceite y vino nunca debe faltar en la iglesia. Y no está hablando ni de trigo, ni de aceite, ni de vino natural, sino que está hablando de un vino que habla de gozo, está hablando de un aceite que habla de unción, y está hablando de un trigo que habla de palabra. Y eso no debe de faltar en ninguna congregación. No debe faltar en ningún discipulado. No debe faltar en ninguna de nuestras reuniones. Así que Pentecostés está relacionado con unción y está relacionado con palabra. Dice que estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento. Se oía, ¿verdad? Lo que va a acontecer ahora por medio del Espíritu Santo se va a oír y se va a ver. Por eso, como ministro, si usted dice que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, yo tengo que oír. Amén. Esos saben que están así medios. Pero también hay que ver. Porque así fue al principio. Un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa. ¿Cómo nos gustaría a nosotros, ahora que estamos así todos juntitos, que la casa esta se llenara, verdad, hermano? Y que usted y yo ya no volviéramos a ser los mismos. Que a veces tenemos que ser sacados de la casa así un poquito, ¿eh? Porque hay cansancio, porque hay problemas y por diferentes razones. Y dice el verso 3, y se le aparecieron lenguas. ¿Sí? Ahí está el verde. Lenguas. Como de fuego, que repartiéndose, como que primero aparecieron y después se repartieron. Acuérdense que los 120 no eran 12, eran 120. 12 número de gobierno, 10 número de prueba. Así que ahí estaban los que se habían dejado gobernar por la palabra que el Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Pero como fueron varios días después de su resurrección y su ascensión, entonces el 10 habla de prueba. Y por eso siempre hacemos aquella reflexión que 500 vieron, según el testimonio del apóstol Pablo, vieron al Cristo resucitado, hermano. 500. Y solo 120 obedecieron la voz
de Jesús antes de morir. Así que no es garantía ni siquiera la sobrenaturalidad, ¿verdad? Sino que es más garantía obedecer la palabra que nosotros recibimos y sujetarnos al gobierno de la palabra. No se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Yo la enviaré, es para ustedes y para sus hijos. Amén. A mí me gusta estar en una iglesia pentecostal, hermano. Yo pasé muchos años en una iglesia tradicional, como para que usted se comporte como tradicional, hermano. Los pentes dicen amén, gloria a Dios. Se les ve que tienen vida, hermano, aleluya. Gloria a Dios. No hay por qué no tener la libertad de poder expresarnos, hermano. Gloria a Dios. Se les aparecieron lenguas y se repartieron, pero qué llamativo que se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, ¿como cuántas lenguas habría? 120, es lógico, ¿no? Y seguramente si se miraban de frente, aquel miraba la lengua de fuego sobre la cabeza del otro, se miraba. ¿Estamos de acuerdo que se miraba? Y el otro miraba eso y decía, ¿y eso qué es? Se le va a quemar el pelo. ¿Puede usted entender esa sobrenaturalidad? La iglesia empezó con sobrenaturalidad. No puede terminar como está. Usted y yo no podemos terminar como estamos. Amén. No nos podemos conformar. Y acto seguido dice que todos, no faltó uno, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado de ser lleno del Espíritu Santo, hermano? Léalo ahí. ¿Cuál fue el resultado? Dice, comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, yo quiero que usted visualice esto. ¿Habían lenguas de fuego en la cabeza? ¿Sí? Así dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Lea bien su Biblia. Dice eso. Pero fueron llenos. Alex, venite a sentar aquí adelante, por favor. Es que cuando los veo lejos, me siento nervioso. Su pastor es raro, ¿verdad? Pero si los veo cerca, digo, entonces está llegando el mensaje. Los puedo ver cerquita. Y si se duermen, pues los despierto, ¿verdad? Lenguas de fuego arriba. Y fueron llenos. ¿Se podía medir eso? Muy difícil, ¿verdad? Pero ¿por qué supieron que fueron llenos? Escribe Lucas. ¿Y estaba Lucas ahí? Sí. Sí, aquí conmigo. Lenguas arriba. Pero el efecto de las lenguas arriba es que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero la razón para poder saber, si usted quiere, el que fue testigo Lucas que escribe, es que comenzaron a hablar. Dice, en otras lenguas, según el Espíritu. No porque ellos querían. Nuestras lenguas deben ser según el Espíritu. Les daba, ¿quién les daba la habilidad? ¿Pero quiénes hablaban? Ellos. ¿Sabe que hay gente que no tiene la libertad de hablar en lenguas porque cree que el Espíritu le debe abrir la boca? No, el Espíritu lo llena. Pero usted abre la boca. La habilidad se la da al Espíritu. Y dice, ¿para qué? Para expresarse. En otras palabras, si usted dice que está lleno o llena, tiene que haber efecto. Tiene que haber lenguas.
habilidad que el Espíritu da para expresarse. Y en el culto a Dios deben haber lenguas. Debe haber libertad del Espíritu, hermano. Y hay género de lenguas, no solo la misma lengua de hace 20 años. Hay géneros de lenguas. ¿Está conmigo? Yo sé que este es un repaso, pero es un repaso que yo espero que el Espíritu Santo esté haciendo, impactándole a su corazón, porque usted quiere eso. Si usted no anhela la llenura del Espíritu Santo, si usted no anhela los dones del Espíritu Santo, si usted no anhela los frutos del Espíritu Santo, si usted no anhela ser bautizado con el Espíritu Santo, no va a pasar nada. Pero si usted lo anhela. A mí no se me olvida que el doctor Ríos decía: la iglesia empezó borracha y va a terminar como. Y nosotros, hermanos, bien sobrios. ¿Verdad que sí? ¿Cómo es un borracho, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Cómo es un borracho? No se puede ni sostener. ¿Y así termina usted en los cultos? ¿Verdad que no? Bien planchaditos, así como empezó todo. Entonces, ¿qué estará pasando? ¿Estaremos medio vacíos? Estamos comparando con la palabra. ¿Ah? ¿Cómo estaremos? Fíjese que los que están sobrios critican a los que están borrachos. ¿Verdad que sí? Y si hay muy poquitos borrachos y muchos sobrios, el borracho termina enfriándose porque le da pena. O se va a otro lado el borracho. Del Espíritu, ¿verdad? Amén. ¿Está conmigo? Bueno, no sé si lo logra ver, por eso yo quería que estuviera aquí cerquita. Pero dentro de tantas letras, déjeme utilizar esto. Usted ve que dice en el verso 3, y se les aparecieron lenguas. Mira, el número del original es el mismo que aparece aquí, mira. Repartidas como de fuego. Y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. La misma palabra del original, ¿verdad? ¿La logra ver? Sí, todos la logran ver. Pero nota que en la última también dice lengua, pero no es la misma. ¿Y se tradujo igual? Ah, es que la primera es glosa. ¿Y lo quiere repetir conmigo? Glosa. Y la última es dialecto, con K. Ah, entonces hay algo de diferencia ahí. Pero también note usted que dice hablar, son palabras interesantes y llenos, ¿verdad? Es esta palabra. Bueno, es el mismo texto que acabamos de leer, pero la palabra hablar es laleo. Ahora yo le quiero mostrar a usted cómo una palabrita griega en nuestro idioma se traduce de un montón de maneras que enriquecen el concepto. Porque cuando dice empezaron a hablar, sería laleoglosa. Y laleo es pronunciar una voz o emitir un sonido. Y cuando usted habla en lenguas, ¿qué se oye? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? Va, hable lenguas un momentito. ¿Tiene libertad usted de hablar lenguas? ¿Sí? ¿Puede hablar lenguas? ¿Puede hablar lenguas? Hable con libertad. Hable con libertad. Lenguas del Espíritu. ¿Qué es lo que está oyendo de su vecino y de usted? ¿Qué está oyendo? Está oyendo un sonido que no entiende. ¿Sí? ¿O entendió algo de lo que dijo su vecino? ¿Entendió algo? No. Pero note que
hablar, glosa es emitir un sonido, hablar, utilizar la lengua o la facultad del habla, pronunciar sonidos articulados. ¿Qué sonidos articulados? Son articulados, pero no se entienden. Pronunciar, usar las palabras con el fin de declarar la mente de uno, lo que uno tiene, solo que lo está declarando en lengua que no se entiende. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo tengo que seguir. Mire pues, glosa, muy parecido, pero glosa es la lengua. No me acuerdo si me lavé la mano. Lengua. Eso es glosa. Pero, ¿ha visto usted a alguien que pueda hablar sin lengua? Entonces, literalmente glosa es la lengua, un miembro del cuerpo. Pero es el órgano de la expresión. Entonces, necesitamos la lengua para hablar. Y esa palabra literalmente se refiere a eso, una lengua, pero también el idioma o dialecto utilizado por un pueblo en particular distinto de las otras naciones. Entonces, la leo expresión de sonidos glosa que utiliza la lengua. ¿Sí? Pero nos vamos a dar cuenta que cuando habla de dialectos, porque al final vimos ahí que dice que ellos hablaban el dialecto o el idioma de todos los que estaban ahí de diferentes países que no se entendían unos a otros y que ellos, esos 120, no sabían esos dialectos. Amén. No lo sabían. Entonces el dialecto dice, breve definición del lenguaje, o es el lenguaje. O sea, dialecto es como todo el proceso completo. El hablar, el usar la lengua, la glosa, nos va a llevar a un dialecto. No sé si me están dando a entender. Por eso se define como el lenguaje, el habla, la conversación, la manera de hablar. Otro autor dice es la conversación, el habla, el discurso, el lenguaje, pero también es la lengua propia de las personas. Entonces déjenme con todas estas palabras transmitirle un pensamiento. Habían lenguas de fuego. Yo no sé cómo llegaron. Es sobrenatural. Eso es de Dios. Amén. Uno quisiera que otra vez fuera igual, pero ese Pentecostés fue único. Pero esa glosa de fuego, porque era glosa de fuego, la que estaba arriba, les dio la capacidad, porque por eso se posó en cada uno de ellos, de hablar. Y de hablar, glosa. Lo que tenían arriba, no sé cómo se les metió adentro. Y es espíritu, ¿verdad? Porque es bautismo del Espíritu, es llenura del Espíritu. Era la primera vez que el Espíritu Santo iba a habitar en cuerpos humanos. Para eso tenía que morir Cristo, para eso tenía que resucitar. Para eso dijo, les conviene que yo me vaya y les voy a mandar al otro consolador. Ese es un recurso maravilloso que nosotros ya no usamos. O que estamos perdiendo la posibilidad de volverlo a usar. Y cuando se da el proceso y se habla la glosa, muchos dicen, no, es que ustedes los pentecostales lo que hablan es trabalenguas, dicen los tradicionales, que se van solamente por la teología y por el estudio. Pero en esto necesitamos revelación. Difícilmente un teólogo va a poder entender que había lengua de fuego y va a decir, es que eso solamente era un lenguaje figurado. No, había, porque por eso quedó claro que había. Y eso se les mete y empiezan a hablar
Y cuando hablan, ellos mismos no sabían que estaban hablando. Pero el Espíritu Santo lo transformó por su poder en dialecto, idioma, que podían entender todos los que estaban ahí de diferentes lugares. Aquel hablaba estaba hablando de esa manera y el otro estaba oyendo su idioma. ¿Me está entendiendo? Era un milagro poderoso. Porque estaban hablando y estaban, dice que glorificando a Dios. Pero ellos no oían la lengua ininteligible. Ellos oían su lenguaje porque fue transformado en dialecto. Eso no ha pasado una sola vez. Se lee en la biografía de muchos misioneros antiguos que fueron por primera vez a una aldea donde se hablaba un dialecto que ellos jamás habían oído. Y empezaron a hablar sus lenguas y los de las aldeas lo entendían. Porque hay un propósito. Había un propósito de parte de Dios. Entonces, hermanos amados, usted se da cuenta lo maravilloso que es saber que el Espíritu Santo, que el Padre, porque es promesa del Padre, que el Hijo nos dejó para nosotros y nuestros hijos. ¿Ya se puso a pensar usted que se le marchitaron las lenguas? Que tal vez sus hijos no van a ser llenos del Espíritu Santo porque usted ya no habla lenguas. ¿Aló? Lleno, estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Esa palabra es pleto, no cleto, como dicen ahora los patojos. Y esa raíz ple, lo que significa es hasta el máximo. Así que ser lleno del Espíritu Santo es estar al máximo del Espíritu. Y yo le aseguro que ninguno de los que estamos aquí estamos al máximo ahorita. Quisiéramos estar al máximo. Y si estuviéramos al máximo, salimos de aquí y nos empezamos a bajar, ¿verdad? Aleluya. Pero si usted va a su cama y otra vez habla sus lenguas, y yo espero que usted, si está casado, esté casado con una hermana espiritual, que cuando usted habla sus lenguas, hermano, ella también habla sus lenguas y no lo echa de la cama. Mira vos, loco, andate de aquí, fanático, fúchila. Y viceversa. O si tú estás en tu cuarto porque eres joven, estás soltero, en lugar de encender la tele, en lugar de encender la compu, te pones, hermano, a buscar la presencia de Dios y otra vez la llanura. Y la percibes. ¿Cómo será tu sueño? ¿Qué ministración te dará el Señor ahí en ese tu sueño? ¿Cómo te vas a levantar? Con todo el deseo primero de agradar a Dios. Cuando dicen amén. Hasta el máximo significa completo en la cantidad, completo, hasta el máximo, plenitud, sí, pleno, todo lo que se necesita, todo el agregado. Eso es lleno. Tenemos la capacidad de ser llenos hasta el máximo porque dice que Él no da su espíritu por medida. ¿Se recuerda usted cosas tan maravillosas que el hermano Otto nos transmitía? Y que yo se las recuerdo porque yo las recuerdo y de repente les sirven. Ahora, si no les sirven, déjenla, ¿verdad? Pero ¿se recuerda usted que cuando se dio aquella gran salvación por el trabajo y la intermediación de Esther y todos los judíos que estaban en el reino de Persia ya no murieron? Hubo una fiesta, la fiesta del Purín. Y dice que ahí tomaban vino, no por medida. Obviamente nosotros tenemos que tomar el principio del vino, ¿verdad? Y es vino celestial,
Porque ya del otro dice Pablo, no bebáis vino en el cual hay disolución, libertinaje. No, antes sean llenos. Y ahí dice que podían tomar todo lo que quisieran. Así que usted cuando esté en los cultos, hermano, tome todo lo que quiera, hombre. No sea melindroso, hermano. Aleluya. Porque hay suficiente